tiempo. ¿Cómo hacer que nos alcance para todo? Por eso queremos darte la mejor información al instante. En tan solo un minuto te vamos a contar todo lo que necesitas saber. Somos UCI Noticias y de lunes a viernes a las 5 de la tarde, el día en un minuto. Hoy estamos de vuelta con las mañanas informativas de UCI Noticias y también nos puede escuchar en simultáneo en los 106.7 de Radio Fama. Saludos a toda la gente y a todos los oyentes de Radio Fama que nos están escuchando en este momento y pueden hacernos llegar sus preguntas a través del Twitter, a través del Facebook, a través de la radio, llamen por teléfono, señales de humo, lo que sea. Pueden preguntar, estamos hablando con Dimitri Senmache, analista político, exfuncionario, y vas a ser candidato a algo, Dimitri. No. Tú eres un político, Dimitri, tienes que estar en la cancha. Pero la política no se hace necesariamente candidateando. No, claro, pero tú eres un hombre de campo, tú eres un hombre que está en la cancha y eres un hombre honesto, así que yo creo que esa es la gente que debe estar en política. Hablando de Mauricio Mulder, que sobre esta reforma en la ley municipal, ¿cuál es tu posición con respecto a la ley Mulder, la cual hace de que no se pueda invertir o gastar o contratar publicidad estatal en los medios de comunicación? ¿Qué te parece que ayer la señora Sol Carreño se ha mandado un monólogo y después ha sacado una publicidad de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que esto es un abuso? Pobrecito el comercio, pobrecitos los señores de la República, pobrecitos los señores de Caretas, de Frecuencia Latina y de América Televisión. A ver, creo que cualquier análisis va a ser difícil teniendo en cuenta que acá hay dos poderes que se están peleando. El poder de los medios y también el poder político. ¿No? La ley Mulder, desde mi perspectiva, tiene un tinte y un objetivo político y obviamente ha agarrado, ha tocado carne también de los medios y es una pelea entre ambos. ¿No? Si quisiéramos hablar de cómo debería ser administrados los recursos del Estado y cuánto de eso es otro tema, pero creo que la ley, igual que cuando hablamos de esta reforma electoral, se da en un mal momento. Si quisiéramos discutir, hay maneras y hay mesas y hay espacios donde poder discutir y generar nuevas ideas y contrastarlas y cohesionar ciertas posiciones. Pero en esta coyuntura lo veo muy difícil. O sea, yo creo que cualquier posición, si yo digo, no, yo estoy en contra de la ley Mulder, entonces yo estoy a favor de los medios. Si yo digo, no, que la ley Mulder está bien, entonces todos los medios dicen, él es alguien que va contra la libertad de expresión. Yo recuerdo mucho la película de Orson Welles, Ciudadano Kane, en la que John Foster Kane, que era el dueño de estos medios, de todos los medios, alguien le dice, no, pero la opinión pública opina, un momentito, le dice, la opinión pública soy yo. Y eso es muchas veces lo que sucede también con los medios. No digo de UCI Noticias, pero los grandes medios también se han vuelto grandes poderes, ¿no? ¿Qué intereses, no? Bueno, es que es el gran problema. Y el interés principal, que es el interés de la ciudadanía, queda al margen. Ese es el gran problema. En todas las discusiones, cuando comenzamos a ver o discutir los temas que se están debatiendo en el Congreso, la pregunta sería, ¿y lo que se está discutiendo, qué interés está rescatando de la ciudadanía? ¿Cómo es así que la ciudadanía se va a ver beneficiada con eso? Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Es que creo que nos hemos acostumbrado a una posición fuerte de los medios de comunicación, se la creyeron. De ahí se fueron encima del Congreso. El Congreso, bueno, representado en este momento por Fuerza Popular, ha reaccionado a sus antiguas formas, a sus antiguas maneras de representar. Bueno, como ahora ya no estoy en el gobierno y te puedo callar la boca, ahora te callo la boca con mi herramienta de poder, que es una ley, ¿no? Exacto. Y ese es un grave problema a tener enfrente.
lo cual genera un enfrentamiento en el país tremendo. Y vamos a verlo en la mesa directiva. Y hay algo que sí quería notar. Tú dices, ha vuelto a tener actuar de una manera como antes actuaba. Sí. Siempre ha actuado así. Siempre ha actuado así. No ha cambiado. Cuando parece que No ha cambiado la pelona. Cuando parece que la cosa está tranquila es porque de alguna u otra manera no se tocan intereses. Yo recuerdo cuando estaba trabajando hace unos años atrás en una consultoría en México y se hablaba del tema del narcotráfico. Decían, no, pero el narcotráfico está tranquilo y está minorando. No, lo que sucede es que no se estaba haciendo nada contra el narcotráfico. Cuando se toman decisiones en contra del narcotráfico y le tocas la médula, es ahí donde estalla la guerra, donde se ve lo que verdaderamente subyace detrás. Entonces, la guerra política no es que se haya detenido en el país, sino lo que sucede es que esta suerte de estar en paz es porque de alguna u otra manera no se tocan intereses. Cuando se tocan intereses o los intereses de un grupo es opuesto al otro, vemos esta guerra. Y desgraciadamente el ciudadano está solamente de televidente, ¿no? Correcto. Bueno, y vamos a nuestro último tema, que es la evaluación del gobierno del presidente Vizcarra. ¿Cómo lo ves? Bueno, indudablemente ha habido una baja, no hay nada que discutir ahí, ha habido una baja de cómo ingresa y cómo está en la actualidad, y yo creo que esa baja se debe a que no han habido, primero, no existe o no se siente que existan operadores políticos. Ojo, cuando uno ingresa al Estado, uno ingresa teniendo en cuenta que en el Estado se hace política, las decisiones son políticas, al margen del tecnicismo. ¿Tú no crees que haber, Vizcarra es más político que PPK? No creo. No creo. lo sientes así. Siento que, además, vuelvo a decirte, un gobierno no depende de una persona, depende de equipos. Puede estar liderado por una persona, puede estar con la imagen de una persona, pero si no está respaldado en un equipo, es poco lo que cualquier persona puede hacer. Tú pones a Jesús de Nazaret adelante de un partido político, pero sin equipo, no puede hacer nada. No puede hacer milagros. Exacto. Solos no se puede hacer nada desde el Estado. Entonces, siento que no hay operadores o no se sienten esos operadores. Después, los ministros deben ser fusibles, que de alguna u otra manera sean visibles en sus distintos temas para discutir cosas del día a día. O sea, frente al hecho como el tema de Juanita, deberían haber ministros que salgan adelante a plantear soluciones, a recibir las críticas que puedan haber, pero si todo es una cancha libre a que la discusión es directamente con el presidente, obviamente que al presidente lo hacen desgastar. Son mudos, ¿no? Son islas, ahora, se sienten islas. Eso es exacto. No solamente, has dicho algo que es correcto, los ministerios tienen que actuar de manera sistémica, porque las decisiones y las soluciones a los problemas son problemas que muchas veces son transversales a distintos sectores. Un tema como el de Juanita es un tema de educación, es un tema de salud, es un tema de interior, entonces es un tema de distintos sectores que tiene, del MIDIS, que tiene que ver con desarrollo e inclusión, tiene que ver con cultura también, o sea, es decir, distintos sectores trabajando de manera coordinada, sistémica, para resolver un problema, pero no, cada uno hace lo que bien pueda y lo que bien crea, y muchas veces opuesto al otro sector, y eso al único que de alguna u otra manera lo perjudica es el presidente, ¿no? Ok, entonces, ¿tú le das aire a Vizcarra hasta el 2021 o no? Bueno, yo espero que ya nosotros no podemos seguir siendo un país tan tercermundista ni tan bananero que estemos cambiando presidentes cada 6 meses. No, yo creo que hay que apostar, hay que fortalecer, y yo creo que ahí sí es necesario que ya pues los grupos, los llamados partidos políticos se sienten a discutir, oye, vamos a llegar al bicentenario de la peor manera. O sea, si no nos sentamos como todos los equipos, cuando en los primeros años de la República. O sea, si no nos sentamos todos a discutir, oye, ya al margen de lo que tú quieres, al margen de lo que tú pretendes, tenemos un país en las manos. Y ese país tiene 30 millones de peruanos que dependen de ese país. Dependen para tener mejores empleos, un mejor sistema de salud, un mejor sistema de educación. ¿Y cómo vamos a llegar? ¿Cuál va a ser la imagen? ¿O solamente es
llegar al 2021 y hacer la fiesta del año con 20.000 bombardas y así recibir el bicentenario. ¿Qué hemos cambiado? Yo prefiero no tener ninguna fiesta, pero tener mejores políticas. Entonces... pero para tener mejores políticas tienes que tener mejores políticos. Y tienes que tener gente que haga política, no politiquería. La gente cree que estar en tener un cargo, postularse es hacer política. O sea, tú has hecho política en la universidad, yo he hecho política en la universidad. Hacemos política muchas veces desde donde pensamos, desde nuestras familias. Haces política acá discutiendo esto, pero hay gente que nunca en su vida ha hecho política, tiene, no sé, pues 300, 400 mil que le sobra y dice, bueno, me postulo, contrata un equipo que le hace publicidad y llega a ganar. ¿Él está haciendo política? No. Y ese es un problema también de la ley de partidos. Hoy, para ser tu candidato a alcaldía o al Congreso, basta con tener claro qué quieres hacer o qué quieres para tu país o qué quieres para tu provincia o distrito, o necesitas 100.000, 200.000, 500.000 o 1.000.000 de soles. Con plata y la pregunta que siempre he lanzado en los espacios en los que he podido discutir y que la lanzo acá es, a ver, a todos los ciudadanos, tomen un blog, un papel y comiencen a sacar cuentas de cuánto gastan los candidatos para llegar a esos puestos. Sobre ese monto, divídanlo en el tiempo que van a estar esos candidatos cobrando un sueldo. Y se van a dar con la sorpresa que muchas veces el sueldo no les cubre lo que han gastado, lo que han invertido para llegar. La pregunta entonces... ¿Qué favor van a devolver? Exacto. ¿Y quién has pagado? Porque yo, por ejemplo, tendría que vender mi departamento para postular y yo no lo, ni loco, no pondría en riesgo a mi esposa, a mi hijo, poniéndolo en riesgo así. Entonces yo no podría, no tengo de dónde voy a sacar para hacer una candidatura. Entonces la pregunta es, aquellos candidatos, ¿de dónde sacan los recursos? Dime quién ¿De te dónde financia vienen? y te diré a quién vas a responder en los próximos 4 años. Exacto. ¿Y te parece bien la no reelección municipal y parlamentaria? Bueno, eso tendríamos que preguntarlos a los alemanes, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene Merkel en el poder? O sea, yo no creo que el problema sea la reelección. Yo lo que creo es que es un mal sistema judicial, un mal sistema de control. La Contraloría estuvo gobernado por Edgar Alarcón, ¿no? El Contralor que tenía 100 carros. Así es. Entonces, eso. En México no existía reelección parlamentaria y no existía reelección de autoridades edilicias, de alcaldes. Pero existía, el PRI tuvo creo que 100 años en el poder. 70. Y ahora se ha eliminado esa norma y se han podido reelegir parlamentarios y alcaldes. ¿Por qué nos gusta inventar la pólvora, Dimitri? En el Perú nos gusta inventar la pólvora. Queremos ser los pioneros en algunas cosas. Más que invertir la pólvora, nos gusta titulares. Ya. O sea, nos gusta, por ejemplo, cada cierto tiempo hay asesinatos que salen a la luz pública, porque los asesinatos todos los días hay, todos los crímenes todos los días se cometen, pero salen a la luz pública, por ejemplo, feminicidios como el que hemos estado viendo, y gente que hace pseudopolítica, sabiendo que es imposible que eso suceda, sacan pena de muerte. Y entonces la discusión, el titular es pena de muerte. Cuando saben que eso, primero, no funciona, ¿no? Además, yo le preguntaría a la gente que está a favor de la pena de muerte, ¿cuánto confía en el Poder Judicial? Que son los que van a gestionar la pena de muerte, ¿no? Entonces, yo creo que nos gusta crear titulares, o a los que están en el poder les gusta crear titulares para un poco hacer que la mirada ciudadana o la discusión esté circunscrita a un aspecto, cuando deberíamos estar discutiendo cuánto ha crecido la economía, qué podemos hacer, han aumentado los precios de los metales, qué estamos haciendo para volver a retomar la senda de ser ese país, pero además tener claro qué queremos como país. ¿Queremos ser un país que toda la vida exporte materia prima o queremos aprovechar esa exportación para generar un país en desarrollo? Dimitri, y volviendo al tema inicial cuando hemos comenzado esta entrevista, ¿a ti te desanima cuando ves estos diálogos de magistrados? ¿Te desanima cuando alguien mata a una mujer? Cuando ves este Perú
¿Cómo está funcionando? Increíblemente es todo lo ¿Tienes un contrario. hijo? Ya, bueno. Increíblemente es todo lo contrario. Cuando escucho eso, más que desanimarme, me da más ganas de participar. Y creo que ahí está la solución si la ciudadanía empezara a participar de manera más organizada, si la ciudadanía empezara a no acceder a vender su voto por un tupper, por un polo, por un calendario, sino por propuestas concretas y además viables, porque hay candidatos que ahora en la alcaldía parece que estuvieran postulándose a la presidencia interestelar. Eliminaremos el crimen. La pregunta es cómo un alcalde va a eliminar el crimen. He visto salud y educación para todos. ¿Cómo va a cambiar la salud y la educación para todos desde la alcaldía? Entonces, al parecer, el deporte ciudadano de los candidatos se ha vuelto el mentir a la ciudadanía, y el deporte de la ciudadanía es aceptar esas mentiras. Entonces, cuando eso comienza a cambiar, cuando a pesar de que existan estos audios, la ciudadanía diga, quiero participar con más ganas, que los que hoy están estudiando Derecho en el 5º, 6º, 7º año, digan, quiero ser parte del Poder Judicial, quiero cambiar el Poder Judicial, quiero ser magistrado del Poder Judicial, y no que hoy digan, no, yo no, mejor me voy al estudio tal. Al estudio fifí. ¿No? Exacto, y con eso ya me resuelvo la vida. O sea, si no apostamos por un país, si no participamos en este Quiero país... ser no, abogado de Odebrecht, dicen. Es como, a ver, a los que viven en un edificio, y eso lo vivo yo, ¿no? Ser administrador de tu edificio. Si tú dices, ay, no, este es un trabajo más, que no me pagan, ¿para qué voy a participar? Oye, entonces no te quejes cuando el ascensor se caiga, cuando pinten de un color que no quieres, cuando pase lo que tenga que pasar, porque tú no te involucras. Entonces, la idea acá es involucrarse. Aún cuando veamos que muchas cosas están mal, eso debería ser un aliciente para participar con más ganas. Sí, bueno, en 1819, en el Ateneo de París, ¿no? Vamos a focalizarnos cuando fue la Revolución Francesa, 1789, o sea, posterior a la Revolución Francesa, Benjamin Constant lanza un discurso comparando las libertades de los griegos con los tiempos modernos, ¿no? O sea, después de la Revolución. Decía, la gente participa menos en política, en ese momento no lo hacía, porque ya ganó sus derechos. Es decir, con la Revolución Francesa ganaron sus derechos. Lo que se puede decir, la gente participa menos ahora en política porque siente que ya ganó sus derechos y va a volver a salir en el momento que sus derechos sean vulnerados. Es decir, estuvimos en las marchas en contra de la dictadura fujimorista. ¿Por qué? Porque nuestros derechos de transitar libremente, nuestros derechos de estudiar sin que no se pueda... Tú eres de San Marquino. No, yo soy de la Ricardo Palma. Tú eres de la Ricardo Palma. Paraba en San Marcos. Ya. Sí, recuerdo. Entonces, Federico Tong era San Marquino. El derecho a que el ejército o la policía no se meta a tu universidad. El derecho a que no nos metan una bomba cuando estamos caminando por la calle. Cuando la gente siente violados sus derechos, recién ahí es cuando sale. Pero hay algo raro que hace que la gente no crea que se están violando sus derechos. A eso voy, porque no podemos concluir que hoy los derechos están bien. Sí, claro. Los derechos están mal, pero la gente no los percibe. La gente no entiende que se está violando su derecho a la salud. Hoy, el que no tiene un seguro... Se muere. ¿No? Se muere, no tiene acceso a la salud. Y entonces deberíamos, si fuéramos quizás un país europeo, ya estarían protestando. El derecho a la educación es cada vez venido a menos. La gratuidad de la enseñanza es casi letra muerta. ¿Y qué es lo que está pasando? Está creciendo el subempleo, ¿no? El subempleo, o sea, la gente busca emplearse de lo que sea, sin ningún tipo de garantía, ningún tipo de derechos. Pero, ¿qué está pasando para que la gente esté adormecida? Bueno, no sé, es un cúmulo de varias cosas. Es un problema, ¿no? de sistema. Es un cúmulo de varias cosas. Es el descrédito de las instituciones. El problema es que cuando pasa eso, viene un Mesías claro. a decirnos,
que se vayan todos. Y ese Mesías incluso puede ser antidemocrático. Así Mira Sendero, Así el es, por eso, MRTA, nació en esa coyuntura. Que se vayan todos, somos nosotros, hay que estar ahí, vamos a movernos y vamos a refundar el Perú. Exacto. Y bueno, todo lo que ha pasado, ¿no? Se refundó, cada vez se refundió el Perú en distintos momentos, ¿no? Es que ese es el problema. Hubo propuestas militares, hubo propuestas... O viene un genio de repente de las Fuerzas Armadas que quiera decir, ¿sabes qué? Vamos a poner orden. Claro, acá se necesita orden, ¿no? Claro, en realidad se necesita orden, pero no es una orden militar, no es una orden castrense, no, se necesita orden en el país, en cualquier sitio, en cada hogar de nosotros, si no hay un orden, no se logran las cosas. Y entonces, ¿por qué pensamos que en un país como el de nosotros, no, el desorden nos va a llevar a algo? Nos va a llevar, sí, al barranco. Ok, Javier, ¿dónde está Javier? Quiero que Dimitri vea el reportaje sobre, para cerrar este segmento, el reportaje sobre la ley del toque de queda a menores de edad del general Donaire. Vamos a un corte, 1 minuto nomás, y regresamos con el reportaje sobre la ley que le crea el toque de queda a los menores de edad, para que Dimitri Senmachen nos lo comente, y viene el general Donaire a sustentarlo. Una vez más, recortan derechos. ¿Qué crees? ¿Que va a haber una marcha? Pero eso lo vamos a ver después de la pausa y regresamos con las mañanas informativas de UCI Noticias. Bueno, muchas gracias al reportaje de Diego Ocmin y al equipo por exponernos qué es lo que está pensando en la calle, y lo que vemos es que la calle sí está apoyando el proyecto. He visto unas encuestas en las cuales la calle está apoyando el proyecto del general Donaire. A todos los que quieran intervenir, preguntar, ya está viniendo el general Donaire, por favor escríbanos en nuestro Facebook, nos pueden ver en el Twitter, pueden hacer sus preguntas para exponerlas acá en la mesa de trabajo. Y seguimos con Dimitri Senmachen, analista político. ¿Qué te parece esta ley? ¿Te parece una locura? Más que locura, yo creo que es solamente, nuevamente, un titular, ¿no? Generar un titular. Estoy totalmente en desacuerdo con la norma, y no porque no quiera preocuparme por los jóvenes, pero oye, llegas al Congreso para meter el polvo debajo de la alfombra y no resolver los grandes problemas de inclusión, los grandes problemas de educación. ¿Por qué los jóvenes tienen que estar en la calle? ¿Qué pasa con sus familias? ¿Qué pasa con el deporte? ¿Qué pasa con la educación? ¿Cuántos jóvenes están sin hacer nada, sin estudiar ni trabajar? A eso debería ser la preocupación, y no prohibir. Prohíbes a las 10, ¿por qué no a las 9? ¿Por qué no a las 9:50? ¿Qué pasa? Hasta las 9:50 sí pueden tontear en la calle, a las 10 ya no. ¿A qué casa van? ¿Cuánto es el índice de violencia en el hogar que existe? ¿Cuántos de los jóvenes hoy sufren o son víctimas de violencia y no pueden ni siquiera denunciar? Y salen a la calle precisamente porque no pueden estar en un hogar. Entonces, tratar de soslayar todo eso con un proyecto de ley para generar un par de cámaras, me parece que es algo que ni siquiera debería ser parte de un debate serio, un debate político, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos, Dimitri, una vez más? Tiene un gran apoyo popular este tipo de medidas. Pero es que la pena de muerte tiene un apoyo popular, muchas cosas tienen apoyo popular, pero justamente a los políticos se les elige no para hacer lo que popularmente la gente quiera, sino es para hacer lo que se debe de hacer. O sea, si imaginemos una familia, el papá, la mamá, 7 u 8 hijos. Si fuera una cuestión democrática y los otros hijos dijeran, ¿qué quieren almorzar? Dirían pizza, Kentucky, lo que sea, dirían. Pollo broster. Y el papá tiene que decirle a la mamá, no, hoy día comen pescado. Todos se rebelan. Pero el papá, ¿por qué? O la mamá, ¿por qué toma esa decisión? Toma una decisión pensando en su familia. Entonces, lo que tiene que hacer un político es tomar las decisiones, las más adecuadas, al margen de una encuesta, al margen de una opinión general. Tiene que tomar la más adecuada para el país
y muchas veces las más adecuadas no necesariamente son las más populares. Dimitri, ¿qué hacemos? No hay justicia, la educación es mala, no hay salud para todos, no hay inclusión. Y no se toma de manera seria el tema de la violencia de género. Y ojo, no es solamente la violencia de género, es la violencia del más fuerte contra el más débil, porque la violencia también genera víctimas y grandes víctimas en menores de edad. Tú sabes que yo participo en lo que es la Red Peruana contra la Pornografía Infantil. Y el tema del abuso sexual a menores de edad sigue creciendo en el país. No solamente en el país, sino en el mundo entero, está bien. Pero ¿qué estamos haciendo de nosotros de manera seria? Seria. O sea, inicialmente se habla, oye, hay que generar fiscalías especializadas en abusos sexuales a menores de edad. La pregunta es cuántos abusadores sexuales de menores de edad han sido sentenciados, han sido acusados adecuadamente en el Poder Judicial, han sido sentenciados y hoy están bajo condena. ¿Cuántos al que agredió a Ivy Ágreda está ¿Qué hacemos? detenido pero ni siquiera sentenciado? ¿Qué hacemos? El que ha matado hace poco a la señora también en Cajamarca, Juanita Mendoza, está detenido, sí, pero no está sentenciado. Dimitri, estamos sobrediagnosticados. Sabemos la enfermedad del Perú. Sabemos que es la corrupción, sabemos que es el problema judicial, sabemos que es la inseguridad, sabemos que es la falta de oportunidades de igualdad. Sabemos que hay un problema en la salud, sabemos que hay un problema para la educación, sabemos que no tenemos partidos políticos. ¿Qué hacemos? Cerramos el kiosco y nos vamos, hermano, para Europa, nos vamos al Mundial, nos vamos ¿qué hacemos? Bueno, no es una pregunta que fácilmente se pueda resolver. Hay que hacer A, B y C y con eso resolvemos todo. Pero sí creo que alguien tiene que iniciarlo. O sea, sí tienen que haber hoy las personas que de alguna u otra manera están en el poder o toman con seriedad lo que viene sucediendo y dan siquiera un aporte menor a esta discusión y a este primer paso, pero sí es necesario que la ciudadanía entienda que es necesario organizarse. Pero hay que decirle a la ciudadanía, el Poder Judicial hace esto. Ciudadanía, cuando voten por organizaciones, instituciones. Ciudadanía, hagan esto para el Congreso. Si no, y no solamente voten por instituciones, organícense, sean parte de sus instituciones. O hagan una institución. A los jóvenes en las universidades, organícense. A los trabajadores, organícense. A las madres de familia, organícense. De alguna u otra manera, varios distritos, y los más populosos, han podido sostenerse por la organización. Vi El Salvador fue creado por organización. Y cuando hay organización, es más difícil que entre la corrupción, claro. Es más difícil que entre, incluso el terrorismo no ingresó donde hubo organización. Esta crisis política por las organizaciones sociales, de base, las instituciones bien o mal caminan, pero volvemos a las Yesenias, volvemos bueno, es que mientras que la candidatura al Congreso valga 500.000 soles, no va a poder postular aquel profesional que quiere cambiar las cosas o aquella señora que quiere cambiar las cosas, porque no tienen esos 500.000 soles, que sí tienen el comeoro, el arrobacable, el mataperro, todo eso, ellos sí tienen. Sí tienen empresas o vienen del mundo económico que les permite apostar sin tener nada en el cerebro, solamente la visión de, llegando al poder, saco A, B y C cosas. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Ok. El problema, yo recuerdo, y tú eres más o menos de mi edad, nosotros vivíamos una crisis económica donde nos decían, no hay, ¿no? Y después vino el chorreo, el goteo. Así es, entonces nosotros venimos del no hay, ¿no? No hay al hay. ¿No? Pero que no sé qué hacer con ese ahí. Así es. O en el camino se pierde el 30 o 40% del hay y llega el 60% para los que más lo necesitan, ¿no? Y ese es el problema. Seguimos, mientras discutimos en esta mesa, Dimitri, ¿en cuánto dejaron ustedes? Tú has estado en el MIDIS, en la gestión de Fiorella Moleniel, ¿en cuánto quedó la desnutrición cuando ustedes salieron? ¿Más o menos tienes un índice?
Ese 17, sí, estaba en promedio. 17%. Mientras nosotros, imagínate que sigue igual. Mientras nosotros estamos discutiendo, los niños de 0 a 5 años siguen creciendo con 17% de desnutrición. Y son enfermedades que fácilmente pueden ser atacadas. Desgraciadamente hoy en el país hay niños que mueren por enfermedades fácilmente curables, diarreas, en ciclo chico por enfermedades pulmonares, respiratorias, o sea, mueren de frío. Yo ahí sí concuerdo con este congresista que habló de que el friaje estamos tratando de combatirlo llevando frazadas, ¿no? Eso verdaderamente es indignante. Todos los años sabemos que en enero a marzo vienen las inundaciones. En junio viene el friaje en todo el sur. Y somos cada año hacemos lo mismo sabiendo que eso no es la solución. De repente es la razón por la cual la reconstrucción no se inicia, porque estamos esperando más desastres. O sea, es realmente el país de las maravillas. Es un tema cultural, ¿no? Yo espero que no. Yo espero que es un tema de costumbre. La gente creyó en PPK porque sabían que era un gringo y sabían que era otro modelo y otra forma de pensar. Pero mira lo que resultó. Bueno, a ver, es que ahí hay una coyuntura distinta, ¿no? PPK fue un presidente que inició su gobierno con un 50% en contra, o sea, y con la firme decisión de bajárselo de Keiko, sí. Y con el otro 50% no totalmente afecto a él. Cohesionado a él. Simplemente que estuvo cohesionado para evitar que llegue Keiko, pero después nunca estuvo organizado en torno a su gestión, ¿no? Entonces, tenía serios problemas de gobernabilidad desde el inicio, ¿no? Esa mirada. Pero sí creo que si no apostamos hoy, sin esperar el corto plazo, sino viendo el mediano y largo plazo al 2021, y si los partidos políticos o los que están a la cabeza de estos movimientos o partidos no hacen nada, nos va a ir mal como país. Ya nos está yendo mal, pero nos puede ir peor. Entonces yo sí creo que nuestro país tiene muchas oportunidades, muchas riquezas, muchas capacidades. La ciudadanía sabe resolver problemas, nos inventamos todos los días empleos para salir de la crisis. Somos emprendedores en muchos espacios, pero no basta con eso. Necesitamos un Estado que organice las cosas. Así es. Yo creo que este tema de la selección nos subió el ánimo a todos, pero no solo hay que estar entre los 10 primeros en el ranking de la FIFA o ser el equipo que más hinchada tenga en los mundiales, sino llega el momento de que realmente cerremos filas para sacar adelante nuestro país. Exacto, y todos tienen que poner su grano de arena. O sea, necesitamos sí un Gareca, pero no es lo único que necesitamos. O sea, si no estaríamos pensando que necesitamos un Salvador, cuando en realidad lo que se necesita es alguien que con un equipo ponga un orden mínimo y sobre eso podamos caminar. Y que el que quede segundo o el tercero no se pique y comience a poner trabas, porque finalmente el éxito de un presidente es el éxito de todos, pero el fracaso de un presidente es el fracaso de todos. Porque es nuestro país, o sea, o hay un país distinto para un equipo, para un grupo político o como para otro, ¿no? Todos estamos dentro de este carro o de este vehículo. Si el conductor se cae al barranco, nos caemos todos. Así es. Bueno, Dimitri, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, a ustedes. Los lunes vamos a hacer una mesa de coyuntura de manera permanente, vamos a debatir con otros analistas, con analistas jóvenes que tienen Gracias experiencia. Por lo que me toca. No, eres una persona joven, Dimitri, y que tiene experiencia, ¿no? Lo importante es que tienes experiencia en el Estado, tienes experiencia en la gestión pública. A ti ya no te van a venir a contar el cuento. Y en la gestión privada también. Y la gestión privada, además. Eres un consultor de instituciones internacionales. Entonces, conoces el monstruo por dentro, lo has visto de afuera, sabes cómo juega la política y sabes cuando te quieren tumbar. Y creo que eso es rico debatirlo, exponérselo a la gente para que tome decisiones. La gente tiene que formar una
opinión y no como se manejan en los medios tradicionales, que están un poco los mismos de siempre, diciendo lo mismo de siempre, y pasa lo mismo de siempre, y trabajan para lo mismo de siempre. Así que ya le cayó su chiquita ahí a varios. A varios, Sí. casi todos. Bueno, entonces vamos a un corte comercial y vamos a regresar más en las mañanas informativas de UCI Noticias. Ya está aquí con nosotros subiendo el general Edwin Donaire, quien va a exponernos su proyecto de ley de toque de queda para menores. Un proyecto de ley que tiene, vamos a conversar con él, vamos a esperar que nos exponga cuáles son sus ideas. Él nos ha dicho, llegaré hasta las últimas consecuencias, hasta las finales con este proyecto de ley, pero hay que ver cuáles son los objetivos que busca alcanzar el general Donaire. Así que nos vamos a un corte comercial de un minuto nomás, acá todo es un minuto, y regresamos con las mañanas informativas de UCI Noticias, agradeciéndole una vez más a Dimitri Senmache. Muchas gracias a ustedes. Escríbanos por el Facebook para ver las preguntas al general. Y regresamos con las mañanas informativas de UCI Noticias. Ya está con nosotros el analista político Dimitri Senmache, quien hasta hace poco ha sido director del programa Jóvenes Productivos. También ha estado en el Ministerio de Inclusión Social. Así que vamos a hablar de los principales temas de coyuntura que se han presentado el fin de semana con el Dimitri. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas Buenos gracias días, por Miguel. estar aquí Muchas con gracias. nosotros. Muchas gracias a UCI Noticias. Dimitri, ¿qué sientes cuando ves lo que todo el mundo sabe? Esta podredumbre en el Poder Judicial. Bueno, tú lo has dicho hace un momento, todo el mundo lo sabe. El problema es que, al parecer, pasan las gestiones, los gobiernos, se eligen nuevos presidentes del Poder Judicial y, al parecer, eso es inamovible. O sea, no pasa nada. Y tú has dado, creo que has puesto el dedo en la llaga cuando hablas de no solamente hay que molestarse por lo que escuchamos en estos audios, en los que además se está, no digamos negociando, sino mercadeando la posibilidad de absolver a una persona que ha abusado sexualmente de una niña de 10 años. Pero ¿qué pasa con todos los procesos que han tocado este y otros magistrados, en los que pueden resolver quizás dándole derecho a quien no lo tiene? Metiendo preso a quien es inocente, y quitándole una propiedad a alguien que la tiene. Empresas, destruyendo negocios, destruyendo familias, Exacto. destruyendo la honra. Es la tierra de la impunidad. Así como hay un clima de inversiones para que un inversionista Y venga, destruyendo pero hay el un clima crédito que debería tener toda población ante un poder judicial. Cuando uno tiene un problema, debería, en la lógica normal de cualquier Estado, pensar, si no lo puedo resolver yo a través de una conciliación, pues voy al Poder Judicial porque voy a demostrar con las pruebas que tengo mi inocencia, mi derecho frente a algo, pero si sé que todo se corrompe y no tengo los recursos, entonces ya voy perdiendo. Y eso es algo que está destruyendo al país, porque una de las cosas, tenemos un país que tiene el descrédito mayor a sus instituciones. En el caso del Poder Judicial, en el Congreso de la República, es decir, no estamos confiando en nadie y ese es un gran problema. Incluso escuchaba ahora que se vienen las elecciones, aunque vamos a hablar más adelante de eso, un descrédito por todos los candidatos y ese es un gran problema. Si a la gente no le interesa quién postule y quién no postule. O sea, dice, no, pero lo conozco, no lo conozco, para ver si tengo algún tipo de cercanía, porque como que está tratando de concluir de que si conoces a alguien que está en el poder, tienes más chance de lograr algo. Sí. Dimitri, ¿y tú crees que la corrupción del Poder Judicial, de que aquí es tierra de nadie, al final es un aliciente para un violador, es un aliciente para un trafero, bueno, indudablemente, para un invasor? Indudablemente que la impunidad genera un incremento en los tipos de delitos que se suceden. A ver, pongámoslo algo muy, muy simple. ¿Por qué pensamos que pasarnos la luz roja es algo fácil?
porque sabemos que lo podemos resolver con 5, con 10 o con 15 soles. Si supiéramos que nos pasamos la luz roja, nos detectan e inmediatamente perdemos la licencia o la posibilidad de manejar un mes, tenemos que pagar alta suma de dinero que si no los pagamos nos quitan el auto y lo rematan. O sea, si sabemos eso, comenzamos a pensar, no podemos cometer eso. Sabemos que en otros países, si tú cometes una infracción, lo pagas sí o sí. Hay alguna sanción que genera tu acción. En cambio, si acá hacemos algo, peor aún, cometemos un delito y vemos que no pasa nada, o peor aún, vemos que en las autoridades que hemos elegido o que están designadas cometen un delito y no les pasa nada, entonces ¿por qué nosotros no lo podemos cometer? Entonces se convierte en un país de tierra de nadie. Así es. Bueno, hablando de tierra de nadie, el caso Lavajato. Se ha puesto en este momento en riesgo la colaboración. Bueno, ya salió el fiscal de la Nación a decir que eso no va a pasar, pero esto es como la extradición de Fujimori, ¿no? Se le extradita por unos delitos, igualito. La negociación, que es increíble, la empresa corrupta negocia con el sistema de justicia brasileño. Porque tenemos sistemas de justicia débiles que tienen que negociar para conseguir información porque no tienen capacidades, no tienen sistemas que permitan lograr o acceder a esa información. Estamos escuchando al presidente del Poder Judicial hablar de que la información que tiene Odebrecht estaría encriptada y que solamente ellos lo pueden desencriptar. Oye, estamos en pleno siglo XXI, salvo que hayan conseguido un tipo de encriptación que no lo conoce nadie, todo es desencriptable, todo es decodificable. Así es. En Estados Unidos les han puesto ya, desde hace unos años, una sanción económica, una reparación civil de cientos de millones de dólares. Acá seguimos cuantificando, seguimos viendo, seguimos pensando, seguimos negociando y seguimos acordando. Y mientras tanto, todo el poder que ellos tenían lo siguen teniendo. Porque en otros países lo primero que haces es, detienes a la persona, le retienes todos sus bienes, hay una pérdida de dominio de sus bienes, que de alguna u otra manera eso les genera poder de negociación, y una vez que han perdido todo ese poder de negociación, si quieres te sientas y le dices, muy bien, ahora quieres colaborar, estos son lo máximo que tú puedes conseguir si es que colaboras. No, acá es al revés, ellos negocian con el Estado y le dicen, si tú quieres que diga A, entonces esto te vale tanto y yo soy impune. Entonces, lo peor es que acá el negocio más rentable es el traficante de influencia, ¿no? Acá no importa la posición que tú tengas, la profesión que tú tengas, si eres un capo, sino si eres, lo que acabas de decir hace un rato, ¿quién es tu contacto? Exacto. ¿No? Oye, no importa quién salga de alcalde, es mi contacto. No importa quién es congresista, es mi contacto. No importa quién es el juez, es mi contacto. Independientemente del proceso, si es por corrupción, asesinato, violación, es mi contacto. ¿Qué hacemos? Pero es que pasa en todos los campos, pasa en la administración pública, pasa en la gestión privada. Esto no es un tema también aislado. Corruptos son los burócratas, corruptos son los que están en el Estado, corruptos son en el Poder Judicial, corruptos son los congresistas. Eso es meternos a hablar y decir lo que los demás están diciendo. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Es la sociedad en realidad. Todo de alguna u otra manera es influenciable por distintos sectores. Lo que sucede en el Estado también involucra a la empresa privada, porque un caso como el Odebrecht, lo que sucede en Odebrecht es una corrupción entre los sectores privados y el sector estatal. O sea, no existe corrupción solamente dentro del Estado, sino que hay empresarios que han encontrado un sistema de corrupción que les permite a ellos seguir generándose ganancias. Ahora Dimitri, el problema es que tú has sido funcionario público, encuentras, o sea, uno trata y va con toda la fuerza y de repente viene la orden de arriba, viene la llamada del congresista, viene la llamada de la bancada de gobierno. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás solo? Yo sé que tú eres una persona honesta, no me cabe duda cuando tú has sido funcionario que has sido una persona honesta y has tratado de romper con estas estructuras, pero solo es imposible.
has dado también nuevamente en el clavo. El problema que subyace a todo esto es que tenemos gobiernos que llegan sin partidos políticos, sin ideología, sin estructura, sin organización. Y cuando tú llegas y tienes alguna cuota de poder dentro de un sector, pero no tienes un respaldo en un equipo, en una estructura, no tienes claro hacia dónde vas, todo es posible. Y aparecen esas personas que manejan algo de poder y que tratan de manipular tus decisiones. Yo entiendo que si uno entra a una institución y tiene gente que quiere doblegar sus decisiones o quiere dirigir hacia otro campo las decisiones de ese funcionario, si ese funcionario no tiene un equipo, si ese funcionario llegó porque se le presentó a la Virgen, porque alguien tenía que llegar, entonces ese funcionario va a ser un funcionario débil, que finalmente, si él se mantiene en sus 13, al final va a terminar saliendo. ¿Cómo le aconsejas a un funcionario público que esté en un lugar de dirección, viceministro? Han pasado por acá todos ministros, viceministros, directores, para romper con esa costra que es ultra complicada. Primero respaldarse en un equipo, porque hay que romper con algo que cotidianamente vemos en el país, los personalismos. Nadie, por más capo que sea, por más capaz que sea, por más claro que tenga el asunto, puede asumir algo y resolverlo solo. Tiene que ser acompañado de un equipo de profesionales de distintas disciplinas, porque si estamos hablando solamente desde el Estado, una visión desde el Estado necesita muchas disciplinas para resolver un problema. Ahora, el problema, Dimitri, es cuando quieres romper eso y empiezan a presionarte políticamente para que te vayas. Bueno, uno tiene que ser claro cómo quiere salir y cómo quiere entrar. Sí. O sea, cuando tú entras, tú sabes cómo estás entrando. Sí. Tú tienes que decir desde el primer día, o tienes que tenerla claro, de que desde el primer día que entras a la función pública va a haber un último día. Y ese último día tú tienes que salir por la puerta principal, dando la cara, sin que nadie te esté persiguiendo por algo que hayas hecho inadecuadamente. Que te juzguen por las acciones que puedes haber tomado, porque en la función tú tomas decisiones que pueden ser las más adecuadas o incluso puedes cometer errores, pero que nadie te señale como ladrón, como una persona que ha usufructuado inadecuadamente los bienes del Estado. Correcto. ¿Qué es lo que pasa en ti? O por espacios políticos también, ¿no? Tu cabeza ha sido una de las siempre más pedidas. Y creo que ya estás acostumbrado. No creo. No, pero sí, yo sé, yo he escuchado, hermano. Y sé cómo han pedido tu cabeza permanentemente, precisamente porque no le entras al juego, pues, ¿no? Y a veces, muchos que perduran mucho tiempo también es porque le entran al juego, porque es un equilibrio de cosas. O sea, hay que ser un equilibrista para estas cosas, pero no lo vas a decir tú, pues, Dimitri, Bueno, lo único que yo puedo decir es que yo he pasado por distintos sectores gracias a personas que de alguna u otra manera han confiado, le han dado un crédito a lo que yo puedo haber aportado, y al salir no he tenido nunca ningún problema. Es que eso es lo importante, ¿no? El soporte político que se pueda tener a pesar de todas estas presiones que vienen. Claro, la confianza es muy importante, ¿no? Es decir, cuando yo he tenido la posibilidad de trabajar en un ministerio, la confianza con el ministro que dirigía ese ministerio es importantísima, porque va a depender de eso la posibilidad de que tú puedas seguir haciendo o tomando decisiones adecuadas. Por eso casi siempre cuando se iba el ministro o la ministra que de alguna otra manera me había convocado, había confiado, me había dado su confianza, acto seguido yo presentaba mi renuncia, porque es imposible trabajar con alguien primero que no conoces, que no sabe, que no confía en ti, y eso es muy difícil, ¿no? Pero a veces es comenzar de nuevo también. Claro. Bueno, en el Estado todos los días se funda la República, ese es un gran problema. Y es otro de los grandes problemas que tiene este país, ¿no? Somos un país muy nuevo todos los días. ¿Tienes una militancia en un partido en ese momento? No. Nunca he tenido una militancia constante. Tengo unas convicciones, una creencia, tengo una forma de ver la sociedad o el Estado, pero nunca he militado en nada, ¿no? Pero es importante, has hablado tú de la institucionalidad de los partidos políticos y ahí entramos a las elecciones municipales y regionales. ¿Qué va a pasar? Los partidos políticos se están utilizando como vientres de alquiler
para estas cosas. Bueno, voy a hacer... Encima estos partidos se han inscrito de maneras raras. Claro. Voy a ser un poco duro, quizás con la mayoría, o por no Sí. decir la totalidad Sé de los duro, sé partidos duro. Para eso políticos. estamos acá. Yo creo Nadie que los nos ve. partidos políticos están partidos, Ya. están desintegrados, ¿no? La base fundacional de los partidos fue una visión de país, ¿no? Si analiza los partidos que nacieron en 1900, esos partidos se fundaron en razón de cómo veían el país al 2005, al 50, al año 2000, al año 2021. Hoy no tenemos en los llamados partidos políticos ninguna visión de país. Se forman los partidos políticos porque se cumplen una serie de requisitos que te los da el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, tener 35 comités, tener un número X de firmas. Entonces tú cumples los requisitos y ya tienes un partido. ¿Cómo consigues las firmas? A 50 céntimos la firma, hay que pagar tanto y te contratas a 1000 jóvenes para que estén recabando firmas. Cumples con eso y ya tienes tu partido. Acto seguido comienzas a jalar gente como si fueras una combi. Sí. ¿Quién quiere? Y obviamente tiene que portarse porque tú has invertido en Y ese encima le dices partido, para ¿no? destruir este desgraciado. Y entonces, finalmente, tú tienes grupos, casi clubes, que se han formado, que no tienen una visión única de país. O sea, yo no quiero tocar acá porque tendría que tocar a todos los partidos, Sí. un X partido, No X movimiento. no vamos a hablar de Pepe Luna acá. Ya, y Ya. sobre eso, ¿qué tienes? 10, 20, 30 candidatos que están postulando, pero ninguno, si los sientas a todos ellos en conjunto, creen lo mismo. Es decir, ¿qué tipo de partido es ese? ¿Qué tipo de movimiento es ese? Ya, ¿y qué debemos hacer? Bueno, siempre se habla de una... Si la tendencia es esa, te vas a México, el señor López Obrador estuvo en el PRI, de ahí se va al PRD, ahora se va a su partido, Morena. Él tiene una trayectoria política, pero se dio cuenta que dicen, no, hacer un mejor es hacer un partido, ¿para qué te vas a complicar la vida discutiendo con otros? Encima yo que tengo una militancia, creo que es conocida por todos, veo que el señor Alan García, presidente del partido, agarra y dice, felicito al señor López Obrador, gran revolucionario. O sea, ya la institucionalidad El gran problema no es existe. que existe una ley de partidos que están hechas por aquellos que justamente no quieren fortalecer sus partidos, porque tienen un temor grande de darle el poder a quienes tienen el poder en cualquier lógica, en cualquier parte del mundo, en un partido. ¿Quién tiene el poder en un partido en cualquier parte del mundo? Es la gente, los militantes. El problema es que de nuevo en el próximo gobierno vamos a tener un partido sin bases, sin partido. Y PPK cae por eso. No había Claro, entonces un partido tú quieres tomar una político que lo decisión, soporte. tú quieres tomar una decisión, no puedes porque no tienes quien te respalde. Y además, los que llegaron contigo el primer día de trabajo. Al segundo día ya no los tienes porque cada uno comenzó a partir. Así es. O sea, este es el Estado, ya, yo quiero mi pedazo Yo de te torta, aseguro yo que si quiero mi Fuerza pedazo de torta. Popular hubiera ganado las elecciones, se hubiera dividido y no tendría... Ahorita están juntos porque están Bueno, a ver que tratando me de diga alcanzar el poder. Fuerza ¿no? Popular qué tipo de ideología tiene. Yesenia Ponce tiene la misma ideología que Keiko Fujimori. O sea, porque ella ha postulado por Fuerza Popular. Claro. Debería tener la misma ideología. Así es. A eso voy. O sea, y eso podemos hablar, no digamos de los 130, pero de una gran mayoría en el Congreso que no saben ni siquiera cómo llegaron, o sí saben cómo han llegado, invirtiendo en sus paneles, invirtiendo en publicidad. Por eso, entonces, ¿qué nos espera en estas elecciones municipales y regionales? Bueno, un país fragmentado. veía un anuncio por ahí, Sí. pegado en la pared, que decía, Sí. si quieres está. tener el mismo resultado, sigue haciendo lo mismo. Entonces, si estamos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado que en la última elección municipal. Y vamos a tener con otro nombre, con otra cara, con quizás otro género, puede ser una mujer, puede ser un hombre, pero vamos a seguir O sea, tú- en lo mismo. ¿Tú estarías de acuerdo con Mulder en el hecho de que la ley de partidos políticos debería ponerse de que un candidato debería tener una militancia mínima de 3 años en un partido político? Bueno, ¿Te gusta esa...? el gran problema es que, claro, puede ser interesante Ya. eso, pero en una coyuntura en la que recién se están formando distintos, podría parecer como, yo sí, tú no. ¿no? O sea, yo sí tengo una militancia, como diría Mulder, Claro. ¿no? Mulder tiene una militancia Claro. de años. Claro. Entonces,
le caería el guante. Pero a los demás, llámese, por ejemplo, el Moradito, Se van, pues. Verónica Mendoza, nadie podría. Se van. Entonces, yo sí creo que tiene que haber una toma de decisión, un acuerdo nacional en torno a qué es lo que queremos como país lograr con instituciones fuertes y dentro de esas instituciones los partidos Pero por el políticos. otro lado la gente te va a decir, pero yo voto por ellos, a mí qué me importan los partidos, a mí me importa Verónica, a mí me importa Barnechea, a mí me importa el Moradito, a mí me importa Alan. Es que la sociedad se vuelve todo bien pragmática justamente porque no ha visto resultados y finalmente entonces quiere tener resultados inmediatos. Entonces, si volvemos a lo mismo que estábamos discutiendo, si yo conozco a este candidato porque ha sido un amigo de colegio, es mi vecino o es un familiar, entonces yo voto por él porque sé que él, estando en el poder, al margen de qué partido va y a quién lo lidere, yo voy a tener ese acceso. Heidi Meléndez creo que trabajó, dice militancia mínima de 3 años. Invitamos a toda la gente que nos escriba por el Facebook para hacer sus preguntas o contarnos sus ideas. Pero no es tan descabellado. Pero yo, ¿no? yo sí creo que tiene que haber una militancia, tiene que haber Correcto. una coherencia, pero obviamente no lo podemos hacer a puertas de una elección, ¿no? Porque Claro, eso puede tiene ser que hacerse tomado... las reglas claras, claro, como una censura Exacto. a unos candidatos. Pero es interesante que un líder como López Obrador en México crea su nuevo partido y sale electo, ¿no? Yo creo que puede ser una militancia, una trayectoria política acreditada inclusive a través de otros partidos políticos y se contabilice tu militancia con otros partidos políticos. Puede ser, no lo sé. Bueno, así tendríamos a varios que tienen 20 Ah, años de claro, militancia. claro, Porque claro, 20 claro. años de militancia en 40 partidos. Claro. Bueno, vamos a un pequeño corte, 1 minuto, acá todo es 1 minuto, 1 minuto y regresamos con la segunda parte para analizar la coyuntura con Dimitri Denmache y de ahí viene el general Donaire. Preparen sus preguntas, si les gusta, no les gusta, que salga en sus chicos a la calle después de las 10. También me vas a contar, Dimitri, cuál es tu posición sobre la ley Mulder, sobre esta ley de Donaire y vamos a cerrar con una evaluación de este gobierno. Regresamos con las mañanas informativas de UCI Noticias en 1 minuto nomás.